Pues ya estamos aquí en nuestro análisis en perspectiva para hablar de este tema muy interesante, pero además muy importante en torno al nuevo aeropuerto, pero sobre todo a lo que va a suceder con el aeropuerto actual, que ese va a ser, digamos, el centro de nuestro programa. Pero quizá lo primero, Salomón, ¿era necesario un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México? ¿O sea, ¿era necesario para el país, digamos? Mira, Pedro, yo te diría, no tengo duda que sí, que necesitábamos mayor capacidad de conectividad de la capital del país con el mundo. Okay. Que a donde vamos y viajamos a traer inversiones, nos dicen necesito un vuelo directo más de tal país, ese es tu trabajo, de tal además, capital. en la Ciudad de México. Pues sí, lo hacemos todo el tiempo y de manera constante. Para el turismo, más frecuencias a ciudades de Estados Unidos, a Latinoamérica. Por supuesto que necesitamos más, y lo que nos han dicho los especialistas durante ya mucho tiempo es que el aeropuerto actual se encuentra saturado, es decir, no le puedes meter mayor frecuencia de vuelos. No se puede hacer más. Por lo menos eso es lo que sabemos. Entonces, bueno, pues ahí tienes un punto. ¿Una opinión sobre eso, Javier? Sí, bueno, definitivamente ya el aeropuerto actual ya había llegado a su límite. Esto no es de ahorita, estaba leyendo, revisando las notas desde el 85. En el gobierno de la Madrid ya había ese problema. En aquel momento incluso fue la primera tentativa para construir la Terminal 2, no se pudo por distintas circunstancias. Y luego nuevamente más adelante se volvió a plantear esta cuestión. Entonces, bueno, de hecho vale la pena quizá nada más recordar al auditorio que fue un tema muy complicado en el contexto del sexenio de Vicente Fox. Así es, no, por supuesto. Y ha habido discusiones alrededor que si se necesitaba un sistema aeroportuario con el aeropuerto de Toluca, Puebla, Cuernavaca. Eso es clave, que si Tizayuca, que si Texcoco, en fin, ha habido un debate. Lo que creo y coincido con Javier es no ha habido debate desde de las últimas 3 décadas, es que se requiere mayor capacidad aeroportuaria para la capital del país. Y además, pues la decisión se tomó, Javier, al final ya está tomada. Yo no sé si son los mejores terrenos o no los que se eligieron ahí junto al aeropuerto actual, pero pues ya está. Más que los terrenos en sí, el impacto en la estructura regional. El aeropuerto, como se decidió ahí en Texcoco, va a fortalecer la centralidad de la ciudad. Definitivamente, ahorita la necesidad de la Ciudad de México para competir en un ámbito internacional, y esa es probablemente la pregunta más fuerte, si la ciudad va a ser competitiva ante una circunstancia nueva de globalización, de mayor interconexión, o una región es lo que se necesita conectar. Ese para mí es el debate. Y de alguna manera dirías, esto se fortalece bajo la lógica de región. No, la decisión que se tomó fortalece la lógica de centralidad de la ciudad. Ok, de ciudad. Y déjame decirlo, y yo creo, Javier, y yo creo que la nueva lógica de ciudades en el mundo está en la redensificación, en las ventajas competitivas y las ventajas de economías de escala que te puede tener la concentración. Okay. Por muchos años el modelo fue expulsemos las periferias, los suburbios, en fin, hoy sabemos que las mayores oportunidades de construcción de ciudad están en eso. Pero yo te quería decir, Pedro y Javier, y más allá de la necesidad o no del aeropuerto, que bueno, creo que ya por lo que decimos, ahí está. Hay una decisión tomada, se está iniciando la construcción del nuevo, quien dirige 2020 el grupo. Manuel Ángel Núñez fue tan específico como esto: el 20 de octubre del 2020 a las 7 de la mañana despega el primer vuelo. Digo, ojalá y sí. Al menos de una parte del nuevo desarrollo, pero está bien. Nosotros lo que decimos es, a partir de ello, analicemos las oportunidades. Y una oportunidad, yo diría con mayúsculas, la oportunidad de transformación urbana es la que para se abre las siguientes generaciones de la ciudad, está en esas 710 hectáreas que dejará el aeropuerto cuando se vaya. Que regresamos sobre el punto con una pausa, además de lo que quieres decir, sobre un punto, que nada más quiero escuchar una cosa más sobre el nuevo, la última sobre el nuevo, que tiene que ver cómo vamos a conectar ese nuevo aeropuerto con el resto de la ciudad y aquí sí con la región. Sí, porque yo creo que esto va a ser clave. ¿Qué se está pensando en ese sentido? ¿Tienes alguna idea? Mira, lo único que te puedo decir es lo que ha salido en los medios. Vimos unas notas en donde el principal eje o el eje
más importante para este proyecto, era una conexión entre Santa Fe, Reforma y la construcción del nuevo aeropuerto. ¿Cómo va a ser eso? Si va a ser un metro express o no sabemos. En otras informaciones se mencionan 12 vialidades importantes de conexión, que como no viene el mapa, bueno, nosotros entendemos de mapas, pero viendo los nombres de las vialidades, pues, y además 12 vialidades sí parecen fuertes, ¿no? Pero la otra cuestión sería, bueno, las vialidades nos sirven para llevar automóviles, nos pueden servir también para llevar autobuses, pero los modos de transporte y sobre todo para una obra, una infraestructura de este tamaño del aeropuerto, aquí la discusión sería los modos de transporte que vamos a tener a nuestra disposición. Si tú me dices ahora, ponlo en un ámbito regional, entonces ahí sí otra vez le das otro piso de complejidad, porque entonces ya estaríamos hablando de trenes rápidos, que ahorita por el momento tampoco está en claro cómo se va a conectar. Porque ese punto me parece fundamental. Sí, y es un tema que ha estado trabajando la Federación, que nos han compartido a la ciudad en términos de planeación y a lo que a nosotros nos toca, y efectivamente la conexión del nuevo aeropuerto pues va a ser un tema importante para la metrópoli y en general para la zona centro del país. Pero ya querías ir al punto pues que bueno, nos trajo. Pues es decir, a ver, es que ¿qué creo vamos a hacer con esta verdaderamente, y terminaría con eso, el nuevo aeropuerto es muy importante para las oportunidades de competitividad económica, turísticas, de la ciudad y del país. Pero más allá de ello, ¿qué oportunidades nos brinda? Y yo sí no tengo la menor duda que la mayor oportunidad está en 710 hectáreas, que déjamelo poner en perspectiva. En dimensiones, ¿no? Para entender de qué estamos hablando. Es más grande que las 3 secciones de Chapultepec. Okay. Es más grande que Ciudad Universitaria, donde estamos. Con todo y la reserva con ecológica. Con todo, que eso ya da una dimensión específica. Es 2 veces la central de Abasto, es 2 veces la zona industrial de Vallejo, es 2 veces el Central Park. Es un terreno verdaderamente enorme, con una característica adicional. Está a 5 kilómetros del Zócalo capitalino. Es decir, que a veces se pierde de vista la cercanía y es muy grande. Es que a veces tardamos, pero bueno, vialidades. Pero 5 kilómetros del Zócalo capitalino, un espacio de 710 hectáreas, es una oportunidad que a una ciudad tan densa como la nuestra no se le presenta quizá nunca en su historia. Es más, lo pondría de esta forma. Si quitamos toda la parte sur de la ciudad, que es el 60%, que es la zona rural y de conservación, estas 710 hectáreas representan casi el 1% del suelo urbano. Es decir, la posibilidad de replantear el 1% de tu suelo urbano en una ciudad como la nuestra, eso no sucede muy a menudo. ¿Estamos de acuerdo en que se trata de una oportunidad única? Sí, con paréntesis. A ver, vamos, paréntesis. La estructura de la Ciudad de México, a diferencia de otras ciudades, sobre todo europeas, no tanto Estados Unidos, es que tiene un nivel de concentración del empleo y de los ingresos muy alta. En las ciudades norteamericanas, por ejemplo, en lo que se llamaba el Distrito Central de Negocios, CBD, en las ciudades europeas y en el caso nuestro, el centro histórico, fue una etapa inicial de desarrollo de la ciudad y con el tiempo se fueron surgiendo subcentros. En nuestro caso no ha sido así, en nuestro caso ha sido una aglomeración, un amontonamiento de empleos. Entonces, la cercanía al centro, efectivamente son 5 kilómetros y yo coincido, no es que esté cerca, está dentro. Está dentro de ese... De lo que sería el cuadrante. Entonces, eso ya requiere una operación todavía mucho más quirúrgica para ver esas interrelaciones. Y por eso yo insisto, regreso al punto anterior de la conectividad, la accesibilidad. Ya hemos discutido accesibilidad en otros casos. Y no es tanto que esté en la calle o que esté el modo de transporte. La accesibilidad quiere decir que de donde yo quiera ir, en cualquier parte de la ciudad que yo esté, llegue a donde quiero ir de la manera más eficiente, rápida, menos costosa. Y yo creo que ese sería el punto. Que es un punto garantizado. Pero ayúdenme a terminar un poco como de diagnosticar la zona, porque es muy relevante. Totalmente. Es decir, a ver, 5 kilómetros de 5 kilómetros, parte del cuadrante central. El 100% del terreno se encuentra en Venustiano Carranza. Ok.
Que esa es la delegación entonces que en esto va a tener un juego muy importante. Y los vecinos de esa zona, ¿no? Quienes han vivido, muchos de ellos, toda su vida a 100 metros de las turbinas, ahora, que cuando le dices, oye, puede haber silencio, fíjate, qué maravilla. ¿Y quiénes son esos vecinos? Pero hay que decirlo, y creo que ahí está una de las variables o de las premisas más relevantes. El oriente de la Ciudad de México ha sido por muchos años, yo diría décadas, la zona menos desarrollada o más desfavorecida de la ciudad. Vaya, nuevamente, quitando la zona rural que tiene características importantes. La zona de mayor pobreza de nuestra ciudad está concentrada en el oriente de la misma. Y en ello, pues la oportunidad en sí mismo, es decir, una oportunidad para quienes hayan habitado en condiciones más complejas que el desarrollo que se ha dado en algunas zonas del poniente sobre todo, pues pueda surtir como una, poniente y sur por supuesto, que pueda surtir como una oportunidad de bienestar, de cohesión social, de desarrollo, de volver a unir una ciudad que se fue desconfigurando. Quería hacer un punto con lo que decía Javier, que me parece importante destacar. Efectivamente, estos distritos centrales, pero hay que recordar un tema en las historias de ciudades. La introducción del automóvil, sí, y la idea sobre todo estadounidense de que el automóvil era sinónimo de bienestar o de estatus, de crecimiento, en fin, efectivamente fue configurando esta suerte de suburbios donde yo vivía o podía vivir con mi casita blanca con una pequeña jardinera, tomar mi cochezote y venir a trabajar al Distrito Central. Pues se volvió como la lógica imperante en la planeación de algunas ciudades. Hoy vemos con dolor que eso que Javier describe como, más bien se fue encareciendo el suelo central y la gente con menores recursos fue teniendo que ir migrando. Hay que recordar que la Ciudad de México en términos de población habitante no crece desde los 80. Esos 9, el DF. Estoy hablando, la Ciudad de México en sus fronteras de Distrito Federal no ha crecido en número de habitantes. Pero también quiero comentarlo en un momento. Pero 50% de crecimiento en su zona metropolitana. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tuviéramos que elegir un problema, digo, la ciudad tiene muchos, pero si tuviéramos que elegir un problema de la ciudad, es que todos los días entran y salen 6 millones de personas. Entonces, la conectividad se vuelve... Pues ahí, ¿qué conectividad? ¿Cuánto más metro? ¿Cuánto más? ¿Cómo le haces? No hay forma. Entonces, y termino con ello. No, por favor. Tenemos que regresar o tenemos que replantearnos nuestra urbanidad misma. Tenemos que pensar en zonas mixtas, en donde recreemos o regeneremos los barrios, en donde yo viva pueda caminar a mi trabajo, mi comercio lo pueda hacer en la tlapalería, en la estética, en el restaurante, en la fonda, del mismo. Y entonces ya no es un tema de movilidad en todos sus sentidos, es un tema de acceso a mis satisfactores en un barrio cercano. Y entonces se crea una ciudad barrial con una economía también de barrio. ¿Querías decir algo? Y adelante sin pregunta. No, esto me parece que es clave. La única cosa que quería decir, la división entre DF y el resto de la ciudad, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque ese límite, por supuesto, y tú eres abogado, jurídicamente economista, jurídicamente no hay duda de la rayita. ¿Y dónde pagas impuestos? Claro, pero y en materia penal, si quieren nos vamos por ahí, no podemos hablar mucho de lo que significa eso. Pero hay dos cosas. La primera, continuando con lo del automóvil y lo cierro muy pronto, ya Lewis Mumford, que es un pensador sobre las ciudades muy reconocido, él decía que lo absurdo de nuestras ciudades contemporáneas era haber adaptado la ciudad al automóvil. Cuando el automóvil se volvió una forma de estatus. Se volvió un protagonista. Entonces, lo absurdo de seguir, y si seguimos por esa línea de los absurdos, pues nunca vamos a acabar. Un tercer piso, no sé cuántos pisos más, todo eso, ¿no? Bueno, ahí ya queda. La otra, la de la línea, me parece también muy importante, porque sí es cierto que hay esta distinción, esta diferencia.
La ciudad no la tiene. La ciudad en sí misma es una continuidad, tiene una continuidad funcional, incluso en algunos casos continuidad ambiental, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de Sierra Chichinautzin que tenemos al sur del DF, pues se continúa no tan afortunada del lado ya más hacia el norte, pero ambientalmente es una sola unidad. Con el tema del agua que mencionabas, ¿qué otros temas? Bueno, el agua que consumimos aquí, pues viene de nuestro subsuelo, unas 2/3 partes, pero otra viene de otra cuenca. Entonces, no podemos seguir pensando la ciudad adentro de límites meramente administrativos. Yo creo que este caso, y ya nos vamos acercando más el área actual que ocupa el aeropuerto podría, aunque está dentro de la delegación Benito Juárez 100%, Venustiano Carranza, perdón, podría ser una oportunidad de intentar una articulación con el resto de la ciudad y sí, con la zona más pobre de toda la zona metropolitana. Sí. Pues si les parece, por ahí volvemos. Lo que les voy a pedir después de un corte es que, sin que sea la preferencia de ustedes, pero me ayuden primero a identificar qué se ha dicho, de qué podría hacerse con esas hectáreas. Y después algo importantísimo, Salomón, porque ya me lo habías adelantado antes, y cómo tomar esa decisión que no es poca cosa, pero bueno, el tiempo es tirano en televisión, así que vamos a un corte. Estamos aquí en Observatorio, hablando de la ciudad, hablando de su transformación, hablando del nuevo aeropuerto, pero sobre todo de la oportunidad que nos brindan las hectáreas que se liberarán con esta transformación de infraestructura. Ya volvemos.